aprender y mejorar sus prácticas, para mejorar las prácticas de uno, y si no, se desechan. Ahí la veo a Maricel, compañera de luchas, que sabe muchísimo de derechos de niñeces, así que yo me siento, conozco a algunas, y me siento en una ronda de compañeros, como compartiendo el mate. Así que esa es la perspectiva, con tirar un par de ideas. Lamentablemente, lo que sí nos permite esta tecnología en estos tiempos tan raros de la pandemia, que es por lo menos vernos y encontrarnos a la distancia, no nos permite mover los cuerpos como uno está acostumbrado a hacer en los talleres. Así que bueno, mi idea es imprimir un textito que es fuerte, que es muy cortito, pero que arranquemos, si yo les pregunto a ustedes, a quien quiera, porque no es una prueba, no, si yo les digo, ¿qué son los derechos humanos para alguna de ustedes, alguno de ustedes? Estoy seguro que tienen una noción de derechos humanos porque están en una comunidad que peleó muchísimo, muchísimo, desde una concepción de un medio ambiente sano, y lo embanderaban, quienes seguimos la lucha, lo embanderaban como un derecho humano. O sea que, yo les digo, ¿qué son los derechos humanos para ustedes? ¿Alguna se anima a tirar una idea? Serían los derechos inherentes a todos los seres humanos, como la nacionalidad, la residencia, el sexo, el origen, la religión. Lorena, inherentes a todos los seres humanos. ¿Está bien, Lore? ¿Sos Lore? Yo voy leyendo los nombres que están publicados, que no sé si son las mismas personas que están conectadas. ¿Alguien más? Lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Lo que nos pertenece. Y que debemos luchar por ellos. Y debemos luchar por ellos. Bueno, ¿alguien más? O con estas dos ideas empezamos a jugar un poco y las vamos haciendo dialogar y complejizando. ¿Alguno más? Bueno, es algo que nos pertenece a todos los seres humanos. Yo creo que ahí está, y no es casual que en Argentina, algo que nos parece quizá más común, quienes entramos de alguna manera a la participación social, a la lucha de algunos de los derechos, la mirada de derechos humanos de alguna manera nos toca, nos forma, nos influye, y no es casual en Argentina. Argentina tiene uno de los uno de los movimientos de derechos humanos más poderosos del mundo, que nació al principio en la denuncia de los crímenes cometidos en la dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica, etcétera, etcétera, pero que después desde la bandera de derechos humanos se ha ido ampliando la lucha por los derechos. A mí me gusta historizar. Es raro esto. ¿Se escucha? No sé quién... Solicitando unirse, dice, y queda ahí nomás. ¿Quién es el audio? No, se escucha, Emi, ahí Lore Lore. se escucha mal, pero creo Bueno, que es la conexión de Lore. Sí. Cualquier cosa, yo voy parando, si hablo muy rápido, yo los voy viendo, levantamos la mano. Y a su vez a mí me gusta historizar el movimiento de derechos humanos dentro de movimientos populares de más larga data, como son el movimiento obrero argentino en sus vertientes ideológicas, el movimiento estudiantil argentino. Cuando digo movimiento obrero y movimiento estudiantil, todos sabemos que Córdoba tiene dos hitos históricos, con la reforma universitaria y con el Cordobazo. Entonces, creo que el movimiento de derechos humanos, aún en el peor momento por lo menos de la historia del siglo XX, habría que ver en el siglo XIX los genocidios que cometió el Estado Nacional, si no fueron igual de crueles, pero en el siglo XX todos decimos que la última dictadura cívico-militar es un momento de máxima crueldad dentro de varios golpes durante el siglo XX. Creo que el movimiento de derechos humanos se nutre, y no lo creo porque lo pensé, sino porque ya sabemos que
varias de las madres, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, trajeron su sabiduría y su experiencia de haber participado en sindicatos o como directoras de escuela, perdón, también la dinámica familiar. Chao. Como directoras de escuela, y lo pusieron en juego a partir de una pregunta de dónde están nuestros hijos, después dónde están nuestros nietos. Entonces, lo que decían las chicas al principio, algo que nos pertenece como seres humanos, y algo que es de todos y todas, no se puede desligar, al menos en la perspectiva que trabajamos hace muchos años, tanto como en la docencia como en la práctica militante, es que los derechos en general, y en particular los derechos humanos, son fruto de los avances y retrocesos de las luchas históricas. Y esta es la primera idea que creo que ustedes como militantes podemos compartir, que a lo mejor les suena muy de sentido común, pero cuando uno se pone a escuchar y leer teorías de derecho, algunos autores hacen nacer el derecho como de una nube en una torre de cristal hecha por algún filósofo muy lúcido, que obviamente nos enseñó muchas cosas, pero la perspectiva que trabajamos nosotros es que todos los derechos, en su cumplimiento y o su violación, son fruto de las luchas sociales. ¿Eso se entiende? ¿Fui muy rápido? Si me dicen sí, no, más o menos, repito algo. ¿Así? ¿Así? Yo veo pantallas fijas. Perfecto. Dice acá Mariano en el chat. Voy a abrir el chat que lo tenía cerrado. Ahí vamos. Bueno, les quiero compartir un texto que a mí me impactó mucho, que redunda en esta idea y que lo uso a veces en algunos talleres o en las clases de la universidad, de una jueza brasileña. Es un texto que tiene 5 o 6 años, también docente, y ella dice: ¿de qué se hacen los derechos? ¿De qué se hacen los derechos? La jueza federal brasilera Raquel Domínguez do Amaral, y le habla a sus estudiantes, dice: jóvenes, ¿saben de qué están hechos los derechos? ¿Sienten su olor? Los derechos son hechos de sudor, de sangre, de carne humana podrida en los campos de batalla, quemada en las hogueras de la Inquisición. Cuando abro la Constitución Nacional, más allá de los signos, de los enunciados vertidos en lenguaje jurídico, de los artículos, lo que siento es olor a sangre. Me imagino las cabezas de las guillotinas, los jóvenes mutilados, mujeres ardiendo en las llamas de las hogueras. Oigo el grito enloquecido de los empalados. Me encuentro con niños hambrientos, enrojecidos por inviernos rigurosos, fallecidos a las puertas de las fábricas con estómagos vacíos. Me ahogo en las chimeneas de los campos de concentración, expulsando cenizas humanas. Veo millones de africanos convulsionando en las bodegas de los barcos esclavistas y negreros. Oigo el gemido de nuestras mujeres de pueblos originarios violadas. Por eso los derechos están hechos de fluido vital. Para hacer el derecho más elemental, la libertad, pasaron miles y miles, varios siglos, muchas miles de vidas fueron molidas en la máquina de hacer derechos, en las revoluciones. ¿Tú creías que los derechos fueron hechos por funcionarios que tienen asientos en los parlamentos y tribunales? ¡Qué engaño! El derecho está hecho con carne de la gente. Por eso, cuando se deroga un derecho, se pierden miles de vidas. Y los gobernantes que usurpan derechos como buitres se alimentan de esos restos mortales, de todos aquellos que murieron para convertirse en derechos. Pero cuando se concreta un derecho, mis jóvenes, se eternizan esas miles de vidas. Cuando concretamos derechos, damos sentido a la larga tragedia humana y a nuestra propia existencia.
el derecho y el arte son las únicas evidencias de que la odisea terrenal ha tenido algún significado. No sé qué les parece. Por lo Sí, pronto, intento hacerlo más. muy fuerte, ¿no? Ujú. Muy fuerte, porque además, cuando después entramos, que es muy importante, a ver los derechos, por ejemplo, los derechos humanos, la Declaración Universal, los pactos internacionales, derechos del niño, derechos de la mujer, lo que por ahí uno se enreda con todos esos artículos que son herramientas de lucha, pero lo que por lo menos intentamos hacer es que no se pierda esta perspectiva. Viendo lo que está sucediendo hoy, y cómo algunos de nuestros conciudadanos y conciudadanas, casi irracionalmente, disculpen, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero salen a decir con mucha liviandad en este contexto de esta pandemia mundial que se violan sus derechos, me parece que lo que se ha perdido la perspectiva histórica de esto, como le decían al principio, que nos pertenece, no ha sido dada por una gracia trascendente, sino por luchas y luchas y luchas. Y esta es la perspectiva fundamental. ¿En qué conceptos básicos, más allá de los artículos, que después, si les interesa, podemos profundizar en los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, etcétera, etcétera, que conforman el plexo de los derechos humanos? ¿En qué conceptos básicos se basa la Declaración Universal como fruto de un freno al poder del Estado luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial? Nada más y nada menos que la dignidad humana. Y la dignidad humana es una palabra que yo le he rastreado, he intentado ver de dónde viene, y viene, por lo menos hasta donde conozco y he leído, del nacimiento del esquema democrático griego, y la dignidad era la posibilidad de hablar en la asamblea, sobre todo de las fuerzas militares que conquistaban otros territorios, la posibilidad de hablar y decir que se merecían participar en el reparto del botín del fruto de la incursión militar de los griegos contra otro pueblo. ¿Se entiende eso? La dignidad, en su etimología original, en su palabra profunda, es lo que nos merecemos. Y se acerca mucho a lo que decía al principio Vivi, si no me equivoco, que es lo que nos pertenece. Pero no nos pertenece por derecho civil ni por alguna razón trascendente, sino que es lo que nos merecemos por el hecho de ser humanos, todas las personas, absolutamente todas, lo que nos merecemos hacer, lo que necesitamos hacer para desarrollar nuestra personalidad en la comunidad, pero además lo que merecemos que no nos hagan. ¿Se entiende? Va muy complicado. Bien. ¿Estamos? Los que se Muy pueden, bien. ¿se entiende, no entiende? ¿Quieren que repita algo? Repetí un poquito, Emi, las dos miradas de lo que decís. De lo que se hace y lo que no nos hagan, un poquito, si podés. A ver, Maricel. ¿Se escucha? No te escuché, Maricel, esta tecnología de No, nuevo. si podías Repetí un repetir, poquito de mí. si podías repetir estas dos enfoques que dijiste, qué es lo que necesitamos y merecemos hacer y lo que merecemos que no nos hagan. Si podías, Bien, eso, un poquito. bien, ahí está. Bueno, entonces, el núcleo, el eje central que está detrás de la Declaración de los Derechos Humanos y los derechos humanos como derechos internacionales es la dignidad humana.
Y esto parece sonso, parece obvio, pero con la entrada del neoliberalismo a nivel mundial desde los 70s, donde las dictaduras de Latinoamérica fueron el primer experimento, una serie de autores, sobre todo en los países centrales, empezaron a querer discutir y sacar la idea de dignidad del centro de la concepción de los derechos humanos. Sacarlo de la dignidad de las personas, del centro de los derechos humanos, es empezar a colar hombres y mujeres que por el hecho de nacer merecemos tener ciertas condiciones de vida en nuestras creencias, en nuestras religiones, como dijeron al principio, en la participación política, el derecho a tener una nacionalidad, a tener un nombre, a saber la identidad biológica, bueno, esta es la gran lucha de abuelas, al derecho a no ser maltratado, ni maltratada, ni discriminado, ni discriminada, si sos hombre o mujer de sexo biológico, y si tenés otro tipo de elección sexual, etcétera, etcétera. Correr la cuestión de la dignidad del centro es empezar a discutir los derechos humanos en términos de lo que ya sabemos que hace el mercado, que es en consumidores, en reducirnos como seres humanos a nuestra posibilidad de consumir bienes, en una lógica de la mercancía nomás, y no como personas con dignidad que podamos o no, tengamos o no las condiciones materiales y espirituales para ejercer los derechos que nos pertenecen, como decía Vivi al principio. Si no podemos consumir, no nos los merecemos, etc. Entonces esto que decía Maricel empieza a ser, desde la idea de dignidad, el núcleo central de los derechos humanos. Si en el Estado liberal de derecho, esta construcción que viene desde el siglo XVII disputándose en Europa y por la cual dieron miles de personas la vida, por la república, contra el poder absoluto del soberano. Yo estoy seguro que si preguntamos por ahí más o menos de la Revolución Francesa, tenemos más idea por ahí de la historia de Europa que nuestra propia historia como nación y patria. Pero bueno, sabemos que el Estado moderno, la división de poder, los principios del Estado democrático y republicano, es una batalla de 2 siglos donde se empieza a nombrar los derechos en aquel momento, muy machistamente, del hombre y el ciudadano. Las mujeres no tenían derechos, o sus derechos estaban tutelados por los hombres. Pero empieza a establecer límites al ejercicio del poder del Estado sobre que las personas tenemos derecho a nuestra intimidad, a nuestra privacidad, a la libertad de expresión y pensamiento, digamos, los derechos liberales más clásicos. Y sobre todo, y esta es una batalla de 2 siglos, a la participación política. Por el hecho de haber nacido y no ser de sangre azul de la vieja nobleza, millones, el 95% de la humanidad estaba excluida de la participación de la disputa de poder político de las instituciones públicas. Algo que nosotros sabemos en Argentina nos ha costado muchísimo la consolidación democrática, y que hoy es un derecho que gozamos en el ejercicio del municipio, ustedes que se forman, etcétera, etcétera. Pero esto no es natural, estos fueron siglos de lucha. ¿Qué pasa cuando la organización política, que supuestamente es la que debe garantizar las condiciones materiales y espirituales, yo siempre digo las dos cosas, para que todos los ciudadanos y ciudadanas gocemos de nuestros derechos, que es el Estado, de su forma democrática y republicana, es el que debe garantizar la seguridad, la paz, etcétera, etcétera, cuando son sus funcionarios quienes violan esos derechos? ¿Qué pasa cuando las fuerzas de seguridad, o las fuerzas de defensa, o el servicio de justicia de un país, lejos de tomarnos como iguales frente a la ley, dice que algunas personas tienen derechos y otras no, que no son merecedoras, que son infrahumanas, que no tienen acceso a la humanidad? ¿Qué pasa cuando son los funcionarios públicos los que violan los derechos que deben garantizar?
ahí empezamos a hablar ya más en términos jurídicos, no solo en valores, de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, son aquellos derechos que ningún funcionario público de ningún gobierno democrático puede violar. Y después de las atrocidades del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, se establecen como derechos internacionales para poder juzgar aquellos delitos que cometen funcionarios públicos con toda la fuerza y el aparato del Estado, violando su misión básica, que sería defender esos derechos. Lo dije muy abstracto, muy rápido, se entendió, por ahí yo voy viendo las... Pongo el ejemplo más claro, más trágico de nuestro último pasado reciente, la dictadura cívico-militar. Cuando quienes usurparon el poder de forma ilegal, derrocaron un gobierno, nos guste o no nos guste, nos gustaba o no nos gustara, votado por el pueblo, cerraron el Congreso, intervinieron el Poder Judicial, pero no lo cerraron, sacaron los jueces que les molestaban y dejaron los jueces que estaban a su favor. Y sobre todo se atribuyeron el rol de dioses, creando campos de concentración y desapareciendo gente, los delitos de la última dictadura cívico-militar. Los argentinos y argentinas, los latinoamericanos en general, sabemos en carne propia lo que son las graves violaciones de los derechos humanos. Por eso la lucha de memoria y verdad justicia, para traer este concepto abstracto que les decía antes y que Maricel me decía que enfatice, es la que nos permitió, después de 40 años de lucha, nos fue dado así nomás, después de 40 años de lucha, poder juzgar a personas concretas por los hechos concretos que cometieron en la dictadura, con todas las garantías y los derechos de la Constitución y el Estado democrático. ¿Y por qué los juzgamos? Porque en su calidad de funcionarios públicos, aunque habían usurpado el gobierno, lejos de proteger a los ciudadanos y ciudadanas, lo que hicieron es cometer un genocidio. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Fui muy rápido? Es un defecto que tengo, yo hablo, puedo meterle... ¿Se entiende? Por ahí veo que sí, ¿no? Vamos bien, dice Paula. Quizás, Emi, por los términos, yo te pregunto, ¿qué es un genocidio? ¿Cómo se define un genocidio? Genocidio es un concepto que estuvo en discusión justamente en los juicios de Nuremberg, cuando se juzgaron los crímenes de los nazis. Ese concepto, genocidio, es cuando se asesina, en vez de un homicidio, se asesina a todo un tipo social por sus características. En el nazismo, los judíos por el hecho de ser judíos, los gitanos por el hecho de ser gitanos, etcétera, etcétera. En técnica jurídica, lo que se fue ganando a nivel internacional se llaman delitos de lesa humanidad, que significa que son delitos que no solo lesionan a la víctima directa que sufre la violación de sus derechos, sino que ofenden a toda la humanidad. Pero son formas de decir que son crímenes masivos contra poblaciones. En el genocidio nazi era por el hecho de una creencia, un origen religioso y o étnico. No hay que olvidar que los nazis lo primero que exterminan son los militantes comunistas, por el hecho de ser comunistas. Y acá en nuestro país, la justificación ideológica para cometer el genocidio en Argentina, los delitos de lesa humanidad, fueron centralmente por la participación política de miles y miles de personas. Cuando digo participación política, podemos charlar, debatir. No es solo lo que quiso vender el régimen después, quienes participaban en organizaciones político-armadas, creyendo que la vía de la construcción de una sociedad más justa era la revolucionaria, sino todo tipo de participación política que fuera en contra del proyecto político, ideológico, económico del proceso. Por el hecho de tildarte de subversivo, de subversiva, te sacaban de la categoría
de humanidad que sacaban de los derechos que nos pertenecen y que nos merecemos, inclusive el trato justo en un juicio justo, uno de los derechos básicos de nuestro sistema democrático, y como era delincuente subversivo, este Estado terrorista, estos funcionarios, violaban masivamente los derechos humanos justamente al negarte la calidad de ser humano. Si eras una cosa mala que atentaba contra el proyecto occidental y cristiano y todas las cosas que hemos escuchado 1000 veces de Videla, Menéndez, etcétera, lo que hizo el Estado es, en vez de generar juicios justos, campos de concentración. En vez de permitirle a los que ellos acusaban supuestamente de haber cometido delitos un juicio justo, torturarlos y exterminarlos. En vez de permitirle a las personas nacidas en cautiverio saber su identidad, robarlas, etcétera, etcétera. Se entiende cómo se va atando que esto de la violación de los derechos humanos como delitos masivos, centralmente tiene que ver cuando los funcionarios del Estado, generalmente en regímenes autoritarios, pero no solamente, lamentablemente, de alguna manera incumplen sus deberes y tratan a cierto sector de la población, quitándole lo que nos pertenece, vuelvo siempre a esta frase, a lo que tenemos todos los hombres, mujeres, etcétera, y quitándonos la categoría de humanidad. Por eso nacieron como fruto de estas largas luchas de siglos, que hay un núcleo duro que gobierne quien gobierne, no debiera el Estado, por un lado, avanzar sobre ciertas cuestiones. Y ahí vamos con los derechos civiles y políticos. Yo estoy medio acelerado para ir rápido, en todo caso, lo más lindo siempre son los diálogos. Los derechos humanos, en sus dos dimensiones, dicen, el Estado no puede, tiene prohibido avanzar en su ejercicio de poder sobre ciertas condiciones de la dignidad humana, la intimidad, la libertad de expresión, no puede criminalizarte si sos de una religión u otra, no puede prohibirte que participes en política, tiene el deber de anotarte en los registros civiles, tiene el deber de garantizar, esto parece sonso, pero miles de años de la humanidad costó lograr el derecho que uno, si se quiere unir y casar, legalmente lo puede hacer con la persona que quiera y no solo por quienes los padres determinaban que iba a ser el mejor trato para unirse, digamos. Todo esto que nos parecen cosas naturalizadas hoy, costó muchísimo. Pero, y acá va la otra parte, y con esto cierro un primer bloque, para que podamos ir desandando, lo que no suele difundirse mucho, y es la batalla que venimos dando ya hace unos años, y el encuentro que viene con el profesor Echichuri seguramente lo va a explayar muchísimo mejor, el Estado, dentro de los derechos humanos y respetando los derechos humanos, a la par que tiene prohibiciones, donde no puede avanzar sobre lo que nos pertenece, lo que nos dignifica, sí debe, y esto es lo que no suele moverse a nivel de medios ni la difusión pública, sí debe actuar para garantizar las condiciones materiales y culturales para que ejerzamos los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, en su visión amplia, los derechos humanos no son solo la visión negativa de lo que el Estado no puede ni debe, sino que también tiene toda la visión positiva de lo que el Estado sí debe intervenir a nivel social para garantizarnos como ciudadanos y ciudadanas. Voy a algo muy concreto. Todos los que somos trabajadores y trabajadoras sabemos que cuando nos sindicalizamos, que el derecho a sindicalizarse, a participar en un gremio para defender colectivamente nuestros derechos, en nuestro país costó muchísimo obtenerlo, pero además es casi la única forma de mediación para juntar fuerzas, para poder sentarnos con el patrón, con la patronal, que puede ser bueno o malo, no importa, la voluntad de ese patrón, para discutir nuestros niveles salariales. Si el Estado no tuviera el poder
y el deber de intervenir en las relaciones bajo la legislación laboral entre el movimiento obrero organizado, los trabajadores individuales y las patronales, quedaríamos a merced de lo que se llama, y que hasta ahora nadie ha visto escritas en ningún lado, entre comillas, las leyes del mercado. Si el Estado no interviniera en nuestro país, tiene un sistema de salud, y estos días los estamos viendo, mixto con 3 patas. Uno es la salud pública, ustedes deben tener seguramente ahí en Malvinas su centro de salud, su unidad primaria de salud, un hospital cercano, o sea, tienen que ir hasta Córdoba, etcétera, etcétera. El sistema de las obras sociales y el sistema de las prepagas. Estos 3 subsistemas son los que conforman el sistema de salud argentino. Si el Estado no tuviese la obligación de generar las condiciones para que todos los ciudadanos y ciudadanas tengamos acceso a gozar el derecho a salud, quedaríamos merced solamente a si podemos pagar o no la prepaga. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Es una discusión muy grande dentro de los derechos humanos, que los derechos humanos no son solo los civiles y políticos, y no se violan solo cuando torturan, desaparecen, etcétera, etcétera, sino, y es una corriente que viene creciendo a nivel mundial, también cuando el Estado o los funcionarios públicos, por omisión, no interceden con factores de poder real para que la cosa se distribuya un poco más y haya más justicia social. ¿Eso se entiende? Sí, creo que sí. ¿Vos nos ves, nos escuchás, Emi? Yo los escucho bien. Bien. Por ahí, esto es medio como un soliloquio. Lorena Salazar dice sí. Pero yo por lo menos esas 2 ideas básicas. El principio rector, conceptual de los derechos humanos, es la dignidad humana, es la dignidad, es lo que nos merecemos, es lo que a ningún ser humano debiera faltarle para poder desarrollar su proyecto de vida. Yo siempre digo, como persona en comunidad, es decir, ni solo individual, ni solo colectivamente, sino en esa mezcla de ambos. Y que los derechos humanos, ya como normativa, no solo son frenos a la actuación del Estado, donde no puede intervenir, donde no puede ejercer poder de cierta manera, en donde en el uso de las fuerzas de seguridad no debiera, ya sabemos qué pasa, ni torturar, ni asesinar, ni actuar por fuera de una orden judicial, etcétera, etcétera, sino que también debe, en los derechos económicos, sociales y culturales sobre todo, intervenir socialmente para que se generen las condiciones de vida para que podamos gozar de nuestros derechos. Yo cuando me invitaron, estuve releyendo, buscando notas, y creo que, por ejemplo, más consciente, más implícitamente, es una de las batallas que dio la comunidad de Malvinas Argentinas cuando decía: no nos oponemos al trabajo, no nos oponemos al desarrollo económico, pero sí vamos a defender la salud pública, la vida y un modo de producción que no nos contamine y nos enferme. Y vaya si dieron una batalla enorme en ese sentido, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de derechos humanos, uno puede leer esa lucha que hicieron ustedes en clave de cómo aportaron como organizaciones y comunidad a esta idea amplia de los derechos humanos, con un Estado social de derecho que tiene prohibido hacer ciertas cosas y debe hacer ciertas otras. Por último, y con esto cierro de por lo menos las 3 ideas que quería en una media hora más o menos introducir, a ver si podemos hacer preguntas, respuestas. El último eje, y que está muy, muy tensionado, a mí me gusta decir tensionado malintencionadamente, últimamente, es el eje de la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. ¿Qué quiero decir esto? Todos sabemos, todos somos diferentes,
tenemos posiciones políticas, religiosas, gustos culturales, etcétera, etcétera, y sobre todo, condiciones materiales que nos permiten a algunos gozar más y a otros ni siquiera se les permite, en sus condiciones de vida, gozar de sus derechos. Entonces, el principio de igualdad ante la ley y no discriminación por razones ideológicas, culturales, etcétera, etcétera, es un principio que a mí me gusta mucho porque pone en el eje de la atención conceptual y en las prácticas políticas, nuestras prácticas militantes, de la idea de que por el hecho de ser humanos, y volvemos al principio, ninguno de nosotros ni nosotras puede avanzar sobre otro ser humano ni deshumanizarlo, porque hay algo que nos iguala, que son los derechos básicos que tenemos todos y todas. Y al mismo tiempo, en el mismo principio, hace que esta idea de igualdad, esto también ha sido una batalla de casi 4 siglos, no implica que todos seamos homogéneamente, todos debamos ser de la misma manera, tener la misma ideología, tener la misma religiosidad, tener las mismas prácticas sexuales, sino todo lo contrario, que si somos iguales ante la ley, justamente es porque nuestras diversidades nos enriquecen, y cierro con esta frase, así que lejos de como nos enseñaban en la escuela, que mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, mis derechos solamente se pueden ejercer y cumplir cuando se cumplen y ejercen los derechos del otro. Es decir, mis derechos se completan, son verdaderos, funcionan, cuando los que somos diferentes en una sociedad democrática podemos ponernos de acuerdo, discutir, pero nunca violamos el derecho del otro. Entonces, esas 3 ideas, dignidad humana, el doble rol del Estado, y sobre todo el principio de igualdad y no discriminación como eje de las prácticas políticas que nos nutren y intentamos todos los días llevar adelante. Bien, un montón, así que gracias. Ahora, a mí se me ocurre que está bueno que podamos hacerle preguntas a Emi, pueden ser preguntas también con algún comentario recogiendo alguna experiencia. Toda la gente que está acá trabaja en escuelas, como directoras, como docentes, trabaja en el Estado, en el Consejo Deliberante o en el Ejecutivo, en centros de salud, entonces en organizaciones sociales. Entonces, bueno, que quizás puedan también animarse a recoger algo de sus experiencias y cruzarlo con esto que dijo Emi. Bueno, quien tenga ganas, quien se anime así como con lo primero. Álvaro, dale. Yo simplemente un comentario nomás en relación a sobre todo lo que ha sucedido últimamente con la policía. Todo esto que escuchaba, yo lo agarré un poquito empezado a la charla, disculpas, pero me planteaba esto, digamos, ¿qué cambio debería realizarse ya hoy por hoy con la policía que venimos, ¿no? Estamos hablando más o menos de la época de que termina la dictadura, y si no antes, ¿no? También desde la D2, son todas las cosas que se llevaron adelante allí, y con todo lo que ello representaba sobre los derechos humanos desde el lado del avasallamiento de los derechos, ¿no? Y con lo que pasa hoy, que estamos en la misma, ¿no? Que no sucede, evidentemente, siempre se hace un cambio, una cuestión cosmética nomás, pero no pasa nada. Eso me quedaba pensando en relación a los derechos humanos hoy por hoy en Córdoba. Ahí lo que decís, Álvaro, indudablemente los cambios estructurales. Una primera cuestión, desde nuestra práctica histórica de los organismos, siempre decíamos, ni solo continuidades con la dictadura militar, ni solo rupturas. Lo más complejo de ver en las deudas y en la democracia que supimos construir es qué hay de continuidades y qué hay de rupturas, con la lógica de la última dictadura. Indudablemente la estructura de las instituciones de seguridad en Argentina es uno de los trabajos más complejos y más difíciles en cambiarlos estructuralmente en una lógica de
que se terminen de subordinar de una vez para siempre a un control civil y político de las fuerzas democráticas ciudadanas, pero sobre todo que en sus prácticas cotidianas estén formados los y las agentes, que son trabajadores y trabajadoras del Estado, en estas concepciones de que hay ciertos procedimientos en el uso de la fuerza legítima que no pueden ni deben hacer. Esto que es teórico y se choca de bruces con la realidad un montón de veces, yo creo profundamente que va a empezar a hacerse más realidad en la medida que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, en vez de pedir mano dura con los problemas de seguridad, o disculpen las palabras que voy a decir ahora, pero es lo que se dice comúnmente en el barrio, en los asados, en las reuniones de amigos con las cuales por ahí nos peleamos medio fiero, con gente muy querida, es que hay gente que merece ser asesinada, que a los negros de mierda hay que matarlos a todos. Mientras las sociedades, digo, si el derecho es fruto de las luchas sociales, mientras las sociedades, los ciudadanos y ciudadanas, no construyamos una masividad y una gran mayoría popular de que el tipo de seguridad que necesitamos todos los días y que queremos es que nos cuide, obviamente a nadie nos gusta que ni nos roben, ni nos pase nada grave, etcétera. Pero si el tipo de seguridad que exigimos cuando me pasa a mí es una seguridad que viola los derechos de los otros, que no tiene procedimientos jurídicos y legales en el Estado de Derecho, va a ser muy difícil que quienes ocupan el poder político circunstancialmente avancen sobre este tipo de instituciones que nada más y nada menos manejan armas. No sé si me explico, Álvaro. Yo, lejos de querer poner todo en una misma bolsa, me parece que hay que trabajar muy fuerte al interior de las instituciones de seguridad, con una doctrina muy clara, de que en el ejercicio de la fuerza legítima que le damos a todos los ciudadanos, que algunos porten armas, y para eso se les paga un sueldo, hay ciertas cosas que no deben pasar. Fue un retroceso enorme, y acá respeto, espero no ofender a nadie, fue un retroceso enorme cuando en el gobierno nacional anterior, el presidente de la nación de entonces recibió un policía que mató a una persona que supuestamente había cometido un delito. La legitimación del poder político de este tipo de prácticas contrarias al derecho y violatorias de los derechos humanos es un factor central para que podamos ir avanzando muy despacito, muy complejamente, en que ojalá la mayoría de la ciudadanía en algún momento digamos, queremos seguridad, necesitamos seguridad, pero la seguridad que queremos y necesitamos nunca puede ni torturar en las cárceles, ni encarcelar pibes, ni apresarlos por portación de rostro, ni portación de ropa diferente, ni que se lo merece, ni esto y aquello. No sé si me explico, Álvaro, pero uno de los temas más complejos. Indudablemente, si uno lo ve históricamente, lo que pasó con Blas hace 2 semanas y media, también es un espejo, no solo para los gobernantes actuales de la provincia, sino también de nuestra sociedad. Desde la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, en febrero, se denunció un caso similar, ocurrido en Villa Libertador, que no tuvo repercusión pública. Charlamos con los compañeros, no sabemos si es así, no tenemos las herramientas científicas para poder decir, pero una intuición es por la posición de clase de quien fue víctima. Lo digo así medio crudo y duro. En este caso, en el medio del centro, con un pibe, con mucha repercusión, que los medios sí tomaron, y otras veces no toman, por suerte se ha producido un repudio generalizado a ese tipo de práctica. Ojalá que ese repudio vaya más allá de lo, ¿cómo decirlo?, de esta cosa espasmódica que nos meten los medios y que nos hacen discutir lo que ellos quieren, y al otro día nos olvidamos nosotros también, y que sirva
que sirva de ejemplo para poder discutir en los trabajos comunitarios como hacen ustedes, en las instituciones, en la academia, que lo que pasó Blas y pasa un montón de veces, nos lleve a que los ciudadanos y ciudadanas no terminemos repitiendo, bueno, pero los negros de mierda hay que matarlos. Porque si no sé, yo eso estoy convencido, así, o lo que aprendí con Memoria y Verdad y Justicia. Si no hay consensos sociales mayoritarios sobre que el ejercicio de la democracia tiene que avanzar en cierta dirección, va a ser muy difícil, inclusive quienes sí quieren hacerlo desde que ocupan los cargos gubernamentales públicos, que haya poder político para que se produzcan transformaciones en serio en las instituciones de seguridad y de defensa. Lo mismo es una tensión. Adentro de las instituciones hay gente que ya hace muchos años la viene peleando, uno podría decir minoritariamente aún, sí, minoritariamente aún, pero que está intentando construir un modelo de policía como un trabajador del Estado, de la seguridad, que en vez de estar entrenado solo 6 meses y solo físicamente, y después de eso tener un arma, que su formación profesional incluya nada más y nada menos que una lectura clara de derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades. No sé si con esto te contesto algo, Álvaro, pero es uno de los temas más urgentes. Porque todos sabemos en el trabajo comunitario, en la parroquia, en el municipio, en la ONG, que cuando crece la injusticia social y las desigualdades sociales, materiales y económicas, la cosa se pone áspera y es pobres contra pobres, y en última instancia el Estado debe actuar para garantizar la seguridad nuestra, de ciudadanos y ciudadanas. Cuando los sectores populares dicen que quieren policía, lejos de cierto prejuicio de izquierda, digo, están exigiendo algo que el Estado debe hacer, que es seguridad pública. Y cuando mucha gente dice policía, estoy seguro que no dice, vengan y levanten nuestros pibes, sino que actúen con los que verdaderamente cometen el delito. No sé si me explico, pero uno de los temas más complejos de la democracia, y que creo que lo que peor podemos hacer es no discutirlo. Ahí la veía a Nancy con ganas de preguntar algo, pero se sacó la imagen, no sé si se habrá ido a descansar un ratito. Si no, volvemos a abrir. Lorena, ahí había... Ah, Nancy, ¿querés alguna cosa? Dale. Está silenciada, Nancy. Te cuento, Álvaro es profe de la Escuela Ciudad de Malvinas, una de las escuelas en la segunda sección de Malvinas, y Nancy, que te va a hablar ahora, es directora de La Candelaria, otra de las escuelas. Hola. Hola, Nancy. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Mil disculpas por llegar un poquito tarde. Lamento, pero bueno, soy colega de ahí, de Álvaro, de Patricia, de Mariela, de Lorena. Trabajamos en una escuela de la localidad de Malvinas, Argentinas, la que está bien pegadita para Emiliano, a donde se hizo la toma, digamos, por parte de todos los ciudadanos de Malvinas, Argentinas, para sacar a Monsanto de Malvinas. Así que bien pegadito estamos. Escuchaba con atención, Emiliano coincidía con estas expresiones y estas preguntas, ¿no?, que se hacía Álvaro recién. Coincido con vos, bueno, ¿quién asume la responsabilidad por estas personas que digamos, debieran garantizar el cuidado de todos, ¿no? Y bueno, y como vos decías, ¿por qué no tuvo tanta trascendencia? O por qué no tienen tanta trascendencia por ahí otras muertes de otros chicos, ¿no? Y como sucedió en el centro, como estuvo, digamos, realmente es muy duro porque uno por ahí nota, siente en el cuerpo las diferencias, siente las desigualdades, ¿sí? Lamentablemente. Es como que la desigualdad ahí está presente, está patente, ¿no?
y yo me preguntaba, digo, más allá del dolor inmenso por la muerte de ambos chicos, esto, ¿no? ¿Por qué no hay marchas por este otro chico, sí? Y bueno, nada, pensaba en la diferencia, siempre hablamos de vulneraciones y por ahí, con todo en este tiempo, decía, bueno, más que vulneraciones, nosotros en la escuela tenemos infancias vulneradas, ¿no? Vulneradas por, en estos momentos estamos tratando de ver de qué manera podemos llegar, de qué manera podemos seguir enseñando, podemos seguir aprendiendo juntos, porque bueno, porque hay cuestiones de la igualdad de las personas o derechos, ¿sí?, que merecemos todos, que no los tenemos, no los podemos conseguir, ¿no? Entonces, esta palabra dignidad, ¿no?, es lo que vos decías, es lo que merecemos, ¿sí?, los seres humanos, por el hecho de justamente esa característica de ser humano. Y bueno, nada, es como por ahí un borbotones de preguntas y de cuestionamientos, ¿no?, para poder garantizar, porque nosotros de alguna manera también somos funcionarios del Estado, ¿no? Somos docentes, claro. Y de alguna manera estamos, digamos, en representación de ese Estado, y bueno, ¿cómo hacemos para que estos derechos, ¿sí?, todos los podamos completar con los otros, ¿no? Así que bueno, es como que fueron varias cuestiones, reflexiones y preguntas al mismo tiempo que bueno, a medida que te escuchaba fueron surgiendo, ¿sí? Nada, eso. Meto la cuchara, si van saliendo otras preguntas. Lo que vos decís, Nancy, también costó muchísimos años de lucha, llegar a este concepto de condiciones de vulnerabilidad de derechos. Lo digo en la parte más teórica. ¿Por qué? Porque se pone el eje, conceptualmente al menos, en que la desigualdad material y cultural no está dada por responsabilidad de esos sujetos, sino en las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla la historia, las relaciones sociales. Y ese es un discurso que sigue batallando contra cierta retórica hasta esclavista. Bueno, son pobres porque quieren, son pobres porque son vagos, se lo merecen porque son de determinadas maneras. Y esto de vulnerabilidad de derechos, y esto yo lo he aprendido mucho, no solo en la abstracción de los derechos humanos, o desde la lucha de derechos humanos con muchas compañeras con la perspectiva de género. Este principio de igualdad y no discriminación, abstracto y general, debe bajar en concreto y tener principal orientación para quienes somos funcionarios públicos, en diferentes niveles, educación, trabajo, salud, sobre aquellas personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad para poder gozar de sus derechos. Entonces, vieron que la reacción machista dicen, ¿por qué ponen derechos de las mujeres si ya está, hay derechos humanos de todos, y los derechos humanos de todos incluyen a las mujeres? No sé si han escuchado eso. Justamente, si uno reconoce la historicidad de quienes por el hecho de nacer con sexo biológico de varón teníamos un privilegio, no un derecho, un privilegio, no son lo mismo, y que por el hecho de ser mujer, desde el goce de derechos, al salario, etcétera, etcétera, en los diferentes niveles de clase, es deber del Estado, de la perspectiva de derecho humano, en este enfoque que les decía antes, ya no solo la parte negativa del Estado, sino su parte positiva, lo que debiera hacer, prestar especial atención y recursos a aquellos grupos sociales que están en mayores condiciones de vulnerabilidad de derechos. De ahí que la lucha histórica del movimiento feminista en Argentina haya que ahora tengamos un Ministerio de la Mujer y Diversidades.
pero también niñeces, y no cualquier niño, sino niñeces más vulnerables, pero también estructuras religiosas no mayoritarias, discriminadas como sectas un montón de veces, pero también nuestros históricos pueblos originarios. El concepto de vulnerabilidad debiera, lo pongo en el plano del deber porque es muy difícil en el hacer que los recursos finitos, públicos, que construimos entre todos con nuestro esfuerzo del Estado, presten especial atención a aquellos grupos sociales que están en mayores condiciones de vulnerabilidad de derechos. Y cierro con esto. Esto lo aprendí de una profe a la cual le discutí creo que 15 años. Ahora que estoy más viejo, le doy la razón, pero no se la daba. A pesar de eso, a pesar de que no podamos ejercer ninguno de nuestros derechos, y este es el principio de dignidad, dicho teóricamente, nadie nos lo puede quitar. Lo digo de otra manera. Quien nada tiene, aún tiene derechos. Porque se los están violando. Pero si uno le quita el derecho, si uno dice, yo no tengo derechos, ahí hay un error y ahí necesitamos discutir más que son los derechos humanos. Yo no lo puedo ejercer, se está violando mi derecho, pero nadie me lo puede quitar, porque hay algo de la dignidad por el hecho de ser humano que no me puede quitar nadie. Y una profesora peruana, hace muchos, muchos años, nos pegó un sacudón en comunicación popular, que ella nos retó, dice, los argentinos son siempre iguales, dice, ustedes no saben ver lo que sí tienen. Se le preguntamos, ¿qué es lo que cree usted que tenemos como pueblo? Conciencia de sus derechos. En el Perú, las violaciones sistemáticas a los derechos está dado por el orden divino y natural. Acá uno sabe que te están cagando. Y en todo caso uno lucha o no lucha. O sabía. A mí lo que me asusta mucho son los neofundamentalismos que en nombre supuestamente de Dios o de una libertad abstracta, o inclusive de los derechos humanos, lo que hacen es quitarnos la posibilidad del ejercicio de nuestros derechos. Así que lo que decís vos es la batalla cotidiana. Lo primero que te enseñan los profes de derechos es la diferencia entre el deber ser, las normas que logramos con la lucha construir, y el ser de la realidad, donde la vulneración de derechos se comete todo el tiempo. Pero ahí está la sutil y gran diferencia en que se vulneren los derechos no quiere decir que no los tengamos, porque nos costó mucho conseguirlos. No sé si me explico, pero está buenísima tu intervención, porque si no tuviéramos la retórica de los derechos, ¿cómo peleamos por la educación pública? Y un desarrollo económico sustentable, y una perspectiva de género mucho más igualitaria y respetuosa de las diversidades, y etcétera, y etcétera. Y justamente a partir de la perspectiva de derechos que quienes estamos acá tenemos herramientas de poder y políticas para seguir luchando. No sé si me explico, pero está bueno. Durante 15 años a la Marité le dije que no tenía razón y al final le di la razón. Cuando digo Marité, fue mi profe de Derechos Humanos en Comunicación, la abogada abuela de Plaza de Mayo, Marité Sánchez, y siempre decía esta frase en clase: aún quien nada tiene, sigue teniendo sus derechos, y nadie se los puede quitar. Bien, Emi. Ahí, bueno, no sé si alguien más quiere. Yo le iba a pedir a Noé o a Pau Urán, si tenían ganas de algún comentario. Ahí la veo a Pau. Sí, animándose, lo que salga, lo que les resuene. Ahí está. No Sí, tenés en imagen, realidad, Pau, pero sí sonido, ahí está. ahora sí. La imagen más o menos, pero te escuchamos. Listo. Sí, en realidad a partir desde que empezó a comentar y escuchando también los comentarios de las demás compañeras, en realidad a mí por lo menos me lleva a pensar lo que cotidianamente uno vive, lo que es salud. Y hablar de derecho y de vulnerabilidad en un área donde
encontramos una diversidad de determinantes impresionantes. Vemos que no solo en la salud, desde el hecho de que la persona llega por un malestar, por un accidente o por lo que sea, uno empieza desde ese punto a identificar un montón de factores y de vulnerabilidad de derechos. Y eso muchas veces, al menos en el ámbito mío de la enfermería, te lleva a cuestionarte la profesión, empezar a reconstruir la profesión desde otro ámbito más social, que es por lo menos desde el lugar que siempre lo vimos con la carrera, pero a partir de ello también cómo uno se empieza a cuestionar y a cuestionar al profesional que tenés al lado, para poder dar una solución, y que esa solución en general nunca llega a ser completa. Podemos solucionar el momento, podemos curar una afección, un dolor, un malestar, pero la cantidad de derechos vulnerados que vemos y en ese punto No fue, Ahí se fue Paula, se fue Paula. el audio. Sí. Te no fuiste, Pau. Si querés después probar sin cámara en una de esas, puedes terminar. Ahí Noé también me decía que estaba intentando hablar, pero le fallaba el sonido. Pau salió. Bueno. ¿Querés responderle algo ahora, Emi, o querés que termine más o menos el planteo? Y a ver, Noé. Juan, ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, estamos teniendo una buena conexión, que digamos el internet no está funcionando muy bien, así que se nos cortaba. No, lo que nosotros escuchábamos, o sea, todo lo que decían y comentaban, desde la pastoral donde estamos participando, y bueno, desde el centro vecinal, creo que para nosotros lo más importante, uno de los derechos más importantes es el de escuchar, porque si vos escuchas al otro, sabes, o sea, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta. Es por lo menos lo que nosotros tratamos, vivimos la realidad, o sea, ya sea porque estamos con familias vulnerables, con abuelos solos, con muchas familias que están con niños discapacitados, electrodependientes, el tema de la salud, manejar todo eso, o sea, genera un estrés a veces muy grande, y más en estos tiempos de pandemia. Y bueno, o sea, está esa interrelación entre unos y ellos, pero escuchar, ya sea tanto para chicos, grande, mediano, lo que sea, que te escuchen ya es algo importante. Por lo menos nosotros lo vemos desde ese punto que estamos trabajando acá desde el barrio, desde Arenales, desde Malvinas. Bien, gracias, Noé. Y a ver, ahí está Pau. ¿Querés, Pau, a ver si podés terminar? Volví. Y ahí le damos a Emi. A ver, dale. Se me cortó la conexión. No sé dónde me quedé, pero seguro. Ahí se vuelve a ir. No, Pau, no te escuchamos. A ver, sin la cámara, ¿querés probar sin la cámara? A ver, ¿Ahora? probemos. ¿Ahora va? Sí. Bueno, retomando, que en esto de tener ese abanico de pacientes a diario, de vulnerabilidad y de derechos encontrados, digamos, de un lado y del otro, y muchas veces uno quiere cambiar y muchas veces no poder, porque en realidad trabajamos en equipo y por ahí las formas de trabajo son muy diferentes, es muy diferente los enfoques que cada uno tiene, pero hay algo que no podemos negar, que en esa amplitud de pacientes encontramos una vulnerabilidad impresionante y muy variada. Muchas veces nosotros actuamos el momento, curamos el momento, hacemos que esa persona vuelva, pero nunca podemos lograr hacer el seguimiento que muchas veces a algunos nos gustaría, y poder dar una solución concreta, o al menos que ese paciente entienda que en ese momento nosotros estamos, pero que podemos seguir estando para un montón de cosas.
por ahí, desde el ámbito de la profesional de enfermería, se nos vulneran muchos derechos a nosotros también con otros profesionales, porque por ahí somos los enfermeros nada más que eso. Y en ese punto muchas veces no podemos tomar decisiones, muchas veces no podemos entrometernos en lo que el médico dice, pero por ahí nosotros tenemos una mirada mucho más social que lo puramente médico, lo que es el diagnóstico del momento y listo. En ese punto, por ahí también me sumo a estas charlas, hago otro tipo de capacitaciones y demás, pensando en los derechos humanos, tratando siempre de enfocarme en lo que es la salud, que es lo mío, ¿no? Pero entendiendo que desde ese ámbito podemos cambiar un montón de cosas, o al menos podemos hacer que la persona entienda que su salud es un conjunto de un montón de cosas, de un montón de determinantes, y que en eso, si los derechos no están, la salud no la va a tener. Bien, Pau, gracias. Emi, le doy la palabra a uno más y después para que vos puedas ir redondeando lo que va saliendo. Ahí está Vane, no sé si nos escucha y si podrá abrir el micrófono. Vane es la coordinadora de la carrera de enfermería, además es la actual presidenta del Consejo Deliberante. ¿Nos escuchás vos, Vane? Estás con el micrófono silenciado, sin cámara, así que no te vemos. No está. A ver. Yo, Juan, ¿puedo dale. decir algo? Sí, Belén, del Centro de Salud de la Floresta. Dale. Bueno, sumándome un poco a lo que que dijo Pau, el tema de que yo noto desde que empezó esta pandemia, la falta de, digamos, la vulnerabilidad y toda la vulneración de los derechos de las personas, del barrio en sí, en cuanto a que esto está centrado únicamente hace todos estos meses en el tema del coronavirus. Si tenés coronavirus, o si tenés sospecha tenés un tipo de atención, y estamos dejando de lado, yo se los digo como yo soy encargada del centro de salud, estamos dejando de lado otro montón de problemáticas que no tienen que ver con el coronavirus, y en esta época no nos dejan mucho, digamos, nuestros directivos, por ejemplo, hacer los controles que venimos haciendo siempre. Están muchos pacientes que no los podemos hacer un seguimiento porque si no están enfermos no pueden ir, y eso nos está alejando un poco a la comunidad sana. O sea, estamos solamente centrados en este tema del coronavirus, lo cual dificulta también para nosotros una atención a la comunidad. Se nota que en esta pandemia hemos perdido mucha conexión con la comunidad, y eso también, digamos, no está bueno. No solamente lo que dicen de que desde la atención de enfermería, desde una atención integral del paciente, está mal, y nos quedamos cortos con la atención, y venimos desde marzo negando la atención a los pacientes o a las personas de la comunidad si no tienen signos de enfermedad. De hecho, yo logré solamente atender a los menores de 1 año como control, como pareciera que toda la vida que hemos hecho controles de toda la población, ahora no es necesario. Me parece que eso es muy importante de rever, más de, bueno, nosotros pertenecemos a la Municipalidad de Córdoba también. Yo lo hablo esto, he hecho notas y demás, pero bueno, en esta época estamos perdiendo eso, que no está bueno, digamos. Eso es lo que quería comentar. Bien, Belén. A ver si está Celi por ahí, si se anima. Si no, hacemos ya la última rondita. ¿Algún comentario? Y ya le damos a Emi después para darle, Celi, para que cierre. Sí, ya estoy. Puntualmente yo quería agradecer la referencia que se hizo con respecto a los derechos y justamente la mención de la lucha contra Monsanto que hizo esta comunidad, la comunidad de Malvinas Argentina, y también personas que no eran de aquí. Pero justamente lo que queríamos demostrar era eso, que no era en contra de algo, sino a favor de nuestros derechos, y logró mucho tiempo demostrar la vulneración de derechos y todas las cosas que no se habían hecho. Y tan mal se hicieron las cosas en ese proceso de tratar de instalar una
multinacional es que pudimos darle batalla, pero justamente muchas veces sucede eso, la gente, así como hablaba recién de esto que sucede en el Perú, ¿no? Muchas ocasiones creemos que hay batallas que no hay que darlas porque están como naturalizadas. Yo creo que Malvinas siempre ha sido, o lo sabemos dialogar con varios compañeros, una ciudad rebelde y que a la hora de defender su derecho se ha plantado. Y así lo creemos desde muchos años antes, no solamente por la lucha de Monsanto. Creo que eso fue un testimonio de algo en este tiempo, pero Malvinas es una ciudad de pararse frente a sus derechos. Y en ese sentido creo que nosotros crecimos mucho y hoy por hoy hay que seguir conquistando más cosas aún. Pero nada, quería agradecer el comentario y la referencia a una lucha que en lo particular me tuvo como protagonista, pero a mí en lo que implica un crecimiento de compromiso social me cambió mi vida. Fue un antes y un después en eso, y a partir de ahí empecé a vincularme con mi sociedad de una manera muy, pero muy distinta. Grande, Celi. Bueno. Acá estoy, chicos, disculpen. Dale, Vane. Disculpen. No, pasa que justo estoy entregando materiales de la escuela y bueno, me han mandado los profes, así que bueno, justo bienvenido los estaba escuchando, pero no podía hablar. Bueno, no, un poco sumarme a lo que han estado diciendo. Primero, celebro el espacio, me parece algo sumamente valioso poder encontrarnos para poder reflexionar, como dijo Zaina recién, sobre estas cosas que a veces parecen tan naturalizadas. No voy a repetir lo que dijo ella recién, porque bueno, saben que somos, lo que dice ella lo digo yo, y lo que digo yo lo dice ella. Pero particularmente creo que el desafío está en justamente poder darnos cuenta de esto que decía antes Emiliano, del que nada tiene, aún tiene sus derechos, y Malvinas es una ciudad que lamentablemente durante muchos años le han hecho creer a la gente que no tenía derechos y que las cosas que les daban se las daban como un favor y que después a cambio de eso debían algo. Entonces, en ese ejercicio de ciudadanía es donde tanto nos hace falta seguir creciendo. Celebro también el hecho de que haya muchas docentes acá presentes, porque me parece que justamente la escuela es el ámbito propicio para gestar ciudadanía, para darnos cuenta cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras posibilidades, y darnos cuenta. Yo creo que cuando un ciudadano o un vecino se da cuenta de que tiene derecho a algo, cambia. Y creo que, bueno, recién hablaban de Monsanto, de lo que fue la lucha nuestra, y sin duda que en Malvinas, en todas nuestras vidas fue un antes y un después, pero creo que también en Malvinas. Ahora la gente se anima, digamos, a poder plantarse de otra forma, a poder reclamar las cosas de otra manera. Seguro que falta un montón, y creo que también desde la tarea que nos toca hoy en día a cargo del gobierno, también nos implica un montón de responsabilidades y desafíos, pero me parece que justamente nosotros siempre hablábamos de que Malvinas era una ciudad que estaba dormida, y que lo de Monsanto fue como un cachetazo que nos obligó a despertarnos. Entonces, bueno, no, ahora ya estamos, espero, en un camino más despierto, más atento, y seguir aprendiendo y avanzando en tantas otras cosas que nos siguen faltando. Pero creo que siempre, como dijeron antes, los derechos se conquistan y nunca van a ser regalados por nadie, así que bueno, creo que queda mucho por seguir avanzando. Gracias, Juan. Mari, ¿vos querés? ¿Me estás pidiendo la palabra? Sí. No, yo le quería pedir a Emiliano en un concepto que él dio de derechos humanos que tienen que ver para el Estado, por un lado, con no avasallar libertades, derechos y demás, pero por otro lado, garantizar condiciones materiales y espirituales para que las personas puedan podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. En ese sentido, ¿cómo podemos ver cuáles son las herramientas o las cosas que tiene que hacer el Estado para esa garantización? Me gustaría que hagas algún comentario, porque a veces en este discurso neoliberal que vos venías contando y que uno a veces escucha, en los discursos en la calle, bueno, pero como
como cuestionar muchas cosas que hace el Estado porque se consideran que no corresponde, porque bueno, las desigualdades sociales se cargan como problemas individuales de las personas, entonces bueno, si no logran tener lo que necesitan es un problema de ellos, y el Estado no tiene nada que ver con eso. Entonces bueno, un poquito si podías ampliar un poquito ese concepto. No sé, ¿hay otra intervención o...? No, dale, Emi, dale vos y con eso vamos ya cerrando. Ah, Lorena, dale. Lorena. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, yo más nada, bueno, comentar que nos toca, bueno, como docente, algunas compañeras que están ahora, que toca trabajar con los niños. Bueno, hace unos días veíamos una noticia de una nena que no podía estudiar en su casa, no tenía computadora, no tenía acceso tampoco a internet, y bueno, y algo que nosotros ahora en este contexto de pandemia tenemos que vivir día a día, porque hay chicos que no cuentan con los recursos para poder estudiar desde su casa, y bueno, y como docentes tenemos que buscar las herramientas de cómo hacer de que esos niños puedan seguir con la educación, puedan ser en este proceso de aprendizaje desde su casa, más que nada, ya que hablamos de derechos, y bueno, cómo estos derechos en niños que no cuentan con las herramientas para poder seguir estudiando desde casa. Ahora sí, Emi, creo que no hay nadie que veo que pida la palabra. Cualquier cosa, meten la cuchara, pero dale vos, Emi. 2 o 3 cosas. Primero, gracias. Espero que lo mejor de la humanidad y no lo peor de la humanidad haga que tengamos una vacuna pronto para esto y que podamos encontrarnos y seguir. Lo segundo, que las luchas no nacen cuando uno viene a este mundo, ni terminan cuando uno se va. Y el concepto amplio de derechos humanos, un montón de veces el granito de arena o la partecita en la que estamos, uno ve, cuando uno adquiere la perspectiva de derecho, ves todo lo que escapa a tu accionar, es estar tranquilos que uno con su lucha, lo que puede, va a aportar un granito de arena en una multiplicidad de luchas. Entonces, no perder la perspectiva del derecho es lo único, por lo menos a mí, que te hace que esa cosa que te indigna, que te enoja, que a veces te entristece, saber que, bueno, la lucha viene de antes y va a seguir. Y que la dignidad, esta cosa medio abstracta desde el principio, como dijeron Vanessa y otra compañera que dice cultura municipalidad, uno lo hace concreto y se dignifica luchando, digamos, y se vuelve, creo yo, más sensible, mejor persona, etcétera, luchando colectivamente, porque ninguna lucha es individual. Ya va, mi amor. Y ya va. Y lo que decía Maricel, creo que la gran mentira desde la dictadura para acá es que el neoliberalismo sea achicar el Estado. El neoliberalismo, lo que le decimos neoliberalismo, achica el Estado social, es decir, sus deberes en la salud, educación, trabajo, medio ambiente, etcétera, etcétera, y lo agranda en lo penal, en lo represivo. El gran verso de los expertos, y lo digo así, y de un montón de gente que salió el otro día, el Estado que no intervenga, es una gran mentira. Lo que ellos quieren, los que tienen muchísimo poder, es que el Estado no intervenga en sus negocios, pero sí reclaman muchísimo Estado para reprimir las luchas sociales. Entonces, yo digo que la perspectiva de derechos humanos es a la inversa. No tomar el Estado como un enemigo en sí mismo, sino como el territorio de disputa, y cuando digo Estado, digo hacer política y participar políticamente, porque la perspectiva de los derechos humanos lo que te dice es al revés de el relato neoliberal.
Necesitamos un Estado que se achique en su dimensión y opresiva, y que sea grande, y que intervenga, y que sea el freno al poder económico real que maneja el mundo. Entonces, lejos desde la perspectiva de derechos humanos, menos lo que intentamos trabajar nosotros, lejos de ser un enemigo el Estado, es el lugar a disputar, como lo hicieron ustedes, presentándose elecciones en el Consejo Deliberante, desde el municipio a los niveles más altos, dentro de las instituciones públicas, pero también de las instituciones sociales. No es lo mismo, ahí escuchaba una compañera que tiene trabajo de pastoral social, y debe saber bien que instituciones tan complejas, por ejemplo, como la iglesia, tienen líneas y personas que no necesariamente cuando uno dice iglesia dicen lo mismo. Ojalá que las instituciones, las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, por la disputa política sean ocupadas por personas que piensen que solo vamos a ser felices si todos somos felices y no que se van a salvar algunos y algunas. No sé si contesté, Maricel, pero yo sí creo que nos ha costado mucho, que como discurso dominante nos formó el neoliberalismo de que el Estado es malo en sí mismo, o que el Estado es bueno en sí mismo. No, ninguna de las dos cosas. Hacia dónde se van a orientar los recursos que producimos entre todos y todas, es el eje de la disputa política. Pero ya con muchísimos años, y viniendo de una juventud con posiciones bastante anarcas, digo, creo que hoy, en este momento del mundo, justamente lo que está discutiendo, lo que decía una de las compañeras, se está evidenciando que el mercado no soluciona de salud. Menos eso. Casi lo único positivo que por lo menos percibo en este tiempo de este virus y esta pandemia es que después de 40 años seguidos a nivel mundial, o sea que es un enemigo muy grande y que nos va a trascender quizá nuestra vida, esta lucha, se está diciendo que se vuelve a decir que el rol imprescindible del Estado, al menos en áreas como salud, educación y trabajo, es insustituible. Y quizás ahí, desde la perspectiva de derechos, tenemos herramientas para aferrarnos en nuestras luchas cotidianas. Quizás. Esperemos que no terminen reduciéndonos solamente a consumidores, que los que tenemos un poco más de plata tenemos mejores condiciones de vida, y el que no tiene plata, que se joda. No sé. Eso es lo que a mí me da la perspectiva de derechos, como más o menos intenté compartir en este ratito, es lo que me sostiene, es lo que me sostiene y le da sentido a un montón de cosas. Bueno, ahí Vanessa pone en el chat, nadie se salva solo. Mariela me dice que no le anda ni la cámara ni el chat, pero ni el audio, pero un poco algo así también me iba diciendo mientras por WhatsApp. Me parece que bueno, que si queda eso, aunque sea la idea de complementariedad, de que me completo con el otro y no compito con el otro, y que cada uno de su lugar también va aportando al bien común, me parece que es un montón, ¿o no, Emi? No sé qué decís vos, pero me parece que es mucho. Estoy feliz porque de todo el palabrerío, si quedó algo que les invite, les ayude a dialogar y escucharse y en su lucha, feliz. Bueno, y ahí también sí creo se que sumaba muchos hablan de derechos humanos y se estudian poco. Hay que estudiar más los derechos humanos. Ahí hay un tesoro que tenemos importante. Graciela quiere decir algo. Yo quería decirte primero muchísimas gracias, Emiliano, y justamente en esa línea, ¿no? Nosotros con todo este grupo venimos hablando mucho o nombrando mucho los derechos humanos, y la idea de profundizarlo, poder dialogarlo, poder expresar desde las visiones de cada uno, nos parecía que era como bien importante como para meternos en dar algún otro paso más, ¿no? Y sobre todo en esto de que por lo menos estamos metidos en el gran desafío de construir comunidad y
plantearnos los derechos desde la comunidad también, más allá de este rol del Estado y todo esto que se pensar, reflexionar y bueno, seguir caminando en términos de ahondar un poco en esto que decimos, pero bueno, cómo lo materializamos, ¿no? Y cómo colectivamente lo vamos trabajando. Así que bueno, me parece que nos has ayudado a darle otra mirada, otra vuelta, otra ronda. Este espacio nuestro se llama ronda, y esta es otra ronda en donde, bueno, nos metimos un poquito más a fondo. Así que te agradecemos mucho, y lo mismo las participaciones de la mayoría que puso de su mirada, ¿no? Y esto es parte de este camino que estamos haciendo entre todos, que completa un poco ese concepto que vos nos compartías y que nos hiciste pensar esta tarde. Así que muchísimas gracias, y gracias a los demás también, ¿no? Bueno, Emi, después mirate el chat, que ahí también te agradecen, Celina de la MUNI, Lucas de La Salle, te van agradeciendo. Bueno, muy agradecidos nosotros con vos, Emi, y también, bueno, con el conjunto que nos seguimos sumando, con este frío y con los problemas de conectividad y con toda la cosa. Aún así estamos, esto que dice Lucas, pensando colectivamente y pensando también en accionar colectivamente, que es un montonazo, me parece a mí. Así que, bueno, nos vemos la próxima, con todos menos con Emi, aunque también lo invitamos el jueves que viene, a la misma hora. Vamos a seguir la charla, y con Emi seguro vamos a estar compartiendo un montón de espacios, así que nos vemos prontito y hasta la próxima. Gracias, Emi, muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes. Y saquen el jugo al Horacio, que además es muy divertido. Dale. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, muy lindo, muy interesante. Bueno, gracias, gracias. Chao. Chao.